Bueno, estamos con nuestra amiga Ruth Perkovich. La verdad que para mí un placer, un honor y por supuesto un agradecimiento muy grande, Ruth, por el curso que has realizado. Los alumnos han quedado muy contentos. Gracias a Dios ninguno se fue al manicomio, todos están como tranquilos, porque gente tenía mucho miedo cuando empezó tu curso, pero parece ser que todos terminaron bastante equilibrados. A mí me gustaría que realices una valoración de este primer curso, cómo te has sentido, cómo has sentido a los alumnos, bueno, en general, ¿cuál fue el ambiente que has sentido en este curso? Sí, bueno, primero gracias Mario y una vez más honrada de participar y pertenecer a tu escuela. La verdad que el curso que hicimos sobre meditación, que fue un curso de introducción a la meditación, la idea del mismo era que pudiéramos tener un pantallazo general de lo que se viene. En este sentido, vimos todo tipo de personas que se acercaron de todo nivel, gente con conocimiento, gente con experiencia y gente que no la tenía. La verdad que yo creo que se niveló, sobre todo en una instancia muy importante de significado en cuanto a lo que es la meditación dentro de la cábala hebrea. Mucha gente entraba con el preconcepto de que la meditación dentro de la cábala era algo parecido o similar a las meditaciones de Oriente. Y bueno, a lo largo del curso se fueron dando cuenta que esto no es así, que las meditaciones con Kabbalah mueven energías sumamente poderosas y que hay que tener cuidado de manipularlas. Y cuando hablamos de ese cuidado, hablamos del conocimiento necesario. Y aquí entra el conocimiento teórico necesario para poder manipularlas. Creo que eso se aprendió. Me parece importante este primer punto para poder seguir adelante con lo que es el entrenamiento que viene ahora a partir de este año, que son 3 niveles más. Cada nivel va a acceder a una profundidad mayor, a una seriedad mayor, con lo cual van a haber más conocimientos de Torá, más conocimientos de hebreo. Mucha gente pregunta acerca de si es necesario el conocimiento del hebreo para hacer este entrenamiento. En principio todavía no es tan necesario. Sí, seguramente que en los últimos niveles, y el conocimiento del hebreo en todo caso en forma de rudimentos, en forma de ir entendiendo despacito la estructura, el shoresh o la raíz de cada palabra y demás. Esto no va a presentar un problema en principio, pero aquel que llega a niveles superiores de este entrenamiento y, por ejemplo, pretende hacer una meditación con permutaciones de letras hebreas, como mínimo tiene que saber el Aleph Bet, que son, digamos, cada una de las letras hebreas, su valor numérico, tiene que poder hacer una gematria en forma mental. Para eso es este entrenamiento. Es decir, esto no es que la persona llega, se le da conocimiento teórico y que luego se arregle. Esto, además de ser una instrucción, es una compañía en cuanto al nivel de crecimiento y aprendizaje. Quiero aclarar esto fundamentalmente porque hay como un prejuicio de que sí o sí hay que saber hebreo. Para algunas cosas, repito, sí o sí hay que saber hebreo. Si, por ejemplo, vamos a profundizar en lo que es el trabajo meditativo de amuletos, de encantamientos, de kemiot, segulot, los salmos, los libros estos maravillosos que nos trae la Torá y que nos trae también la literatura apócrifa, y algo de hebreo va a haber que entrenar. Y lo vamos a hacer. O sea, no va a presentar esto un problema en el curso, digamos, en este entrenamiento o adrajá. Tenemos algunas cosas ya bien programadas, bien contenidas, como para que no quede este conocimiento disperso, ¿no? Bueno, sé Eh, que en este curso han llegado muchísima cantidad de preguntas, un poco un aluvión de preguntas. ¿Qué dificultades o qué obstáculos se está encontrando el alumno para poder avanzar en los temas de Kabbalah? ¿Qué es lo que percibes fundamentalmente? Bueno, el tema ya sabemos del idioma hebreo será un poco más adelante, pero todavía
no representa una dificultad, pero Ujú. estamos hablando de dificultades de tipo emocional, bloqueos, miedos. ¿Qué está pasando en general con la gente que has visto? Por supuesto, es difícil generalizar, cada caso es otro caso, pero ¿qué has visto así, ¿no? En Sefarad sobre todo, aunque tenemos muchísimas también alumnas de América Latina, pero ¿qué es Sí. lo que ves como dificultades intelectuales, emocionales? ¿En qué sefirá podríamos detectar dificultades para seguir avanzando? Mira, Mario, si yo tengo que hacer una evaluación de tipo general, para mí la primera sefirá que debería estar un poco más equilibrada para poder avanzar más fácilmente por estos caminos es simplemente Malhut. Hay áreas de Malhut que no están resueltas. Y por mucho que yo insista, a veces la meditación se toma como un mecanismo de evasión, que este no es el caso. Por eso yo intento repetir una y otra vez que la meditación, por lo menos dentro de la Kabbalah, no es para todo el mundo, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la vivencia, tiene que ver con lo que la persona haya vivido y aprendido a lo largo de sus años de vida, como para introducirse en este tema, que por momentos es un tema que suena totalmente simple y hasta subjetivo. Realmente es así porque es la experiencia personal de cada uno. Pero hay otro momento en el que, por ejemplo, el conocimiento objetivo del árbol de la vida, de la Sefirot, de la Torá, del Sefer Yetzirah, termina siendo un pilar fundamental para poder avanzar. Entonces, el curso que hicimos de introducción fue de alguna manera nivelatorio, porque aquellos que se dan cuenta que tienen que hacer un trabajo importante dentro de la teoría estudiarán en otros cursos de la escuela, y aquellos que ya tienen ese nivel pueden seguir perfectamente. Y esto, digamos, no es excluyente, ni mucho menos, pero esto cada uno debe darse cuenta por sí mismo. La propuesta que tenemos ahora es de una adrajá. Adrajá significa una guía, una orientación, digamos, al finalizar estos niveles, el alumno, el estudiante, puede tener un grado de conocimientos y de experiencia lo suficientemente avanzado como para guiar a otros, con lo cual se convierte en madrij o madrijá, un orientador dentro de lo que es la meditación dentro de Cábala hebrea. Siempre quiero aclarar esto porque tenemos diferencias. Entonces, la persona que no solo tiene suficiente entrenamiento para meditar, sino suficiente entrenamiento para enseñar esa meditación, debe estar preparada sólidamente desde sus conocimientos teóricos. Es decir, si un alumno de meditación le pregunta al profesor o al guía de meditación, ¿qué pasa que me muero de miedo? Bueno, el instructor debe saber qué es lo que se está moviendo ahí, cuáles son las energías, cuál es el desequilibrio del árbol. Por eso muchas veces, insisto, para mí lo más desbalanceado o que le falta calibración cuando los interesados se acercan para meditar es Malhut. Después de eso, bueno, inexorablemente el camino hacia arriba, es decir, mucho Yesod, es decir, falta equilibrio en Yesod, hay mucha fantasía, hay niveles de ego importantes que luego se pueden trabajar. Lo ves también en las preguntas, hay preguntas que no tienen nada que ver con el trabajo, y hay otras preguntas en donde tú ves el esfuerzo, porque digamos, tú conoces esto también dentro de la escuela, obviamente, con las importantes preguntas que te hacen a ti, el esfuerzo de quien no sabía o no conocía por aprender. Y eso me parece que es la parte más valorable de todo. Digamos, ni siquiera hace falta que ni practique demasiado, ni se mate estudiando, sino que haga el esfuerzo de. Algunos avanzarán más rápido, otros avanzarán más lento. Ahí volvemos al trabajo subjetivo. Pero me parece que esta adrajá lo que trae es la posibilidad de profundizar dentro de la meditación con Cábala hebrea en todas sus áreas,
hay áreas que podríamos decir que son de Kabbalah Maasit, es decir, de Kabbalah práctica directamente, ya en los últimos niveles, con Urim y Tumim y demás, aunque los amigos religiosos no estén muy de acuerdo. Y hay otras áreas que son mucho más sencillas, que tienen meditaciones que sí podrían establecer un paralelo con las meditaciones sencillas de Oriente, de repetición, de palabras o de mantras. Así que yo creo que esto, digamos, este es un curso que se abre para todos, de profundización específica dentro de la meditación con Cábala. La pregunta de muchos también alumnos es, porque puede haber gente nueva que quiere ingresar, ¿es necesario el primer nivel? ¿Lo considera fundamental? ¿Puede ingresar la gente en el segundo nivel sin tener el primero? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? A ver, yo creo que la gente podría llegar a ingresar en este segundo nivel, primero teniendo una entrevista conmigo, de tal manera que yo pueda ver en dónde o desde dónde está operando esa persona y qué es lo que realmente quiere. En ese sentido, se me ocurrió a mí la idea de poner un formulario para llenar antes de iniciar las clases, para que, digamos, saber cuáles son las intenciones de cada uno al iniciar estos niveles. Tú sabes que hay mucha gente que utiliza temas de Kabbalah sin tener el conocimiento suficiente para hacer su propio negocio. Esto no está mal si sí tuviera el conocimiento suficiente, si sí estuviera preparado. De hecho, tú estás haciendo una maestría y hay maestros que van a enseñar Kabbalah. Bueno, de la misma manera tenemos este entrenamiento con la intención de que al finalizar puedan enseñar meditación dentro de la Cábala hebrea. Pero para Claro, eso... al final lo que dices es muy razonable. Hay cierta, una gran, no cierta, una gran responsabilidad por parte nuestra de que los futuros maestros y los futuros, podríamos llamarlo, madrijim de la meditación hebrea que tú estás preparando de aquí a un tiempo, muchos de los cuales ya están enseñando, realmente se ajusten lo más cercano a las fuentes y no se cometan errores o desviaciones dentro del... Por supuesto, siempre en la Cábala decimos que hay una gran libertad de pensamiento y cada uno puede interpretar. Lo que pasa es que no puede interpretar con la ignorancia de las fuentes. Hay que tener un conocimiento, es decir, acá el problema no es que no se propone la libertad de interpretación, ¿no? Sino la No, libertad de interpretación teniendo un conocimiento de las fuentes, con lo cual nos recae en nosotros, en ti, en mí, en todos los profesores de la escuela y en los futuros maestros, una gran responsabilidad por los contenidos que estamos transmitiendo, porque así como tú dices, hay gente que se confunde entre meditación oriental y meditación de la Kabbalah, o habla del árbol de la vida luego de tener 2 meses solamente de escuchar un curso, ¿no? Sin tener inclusive conocimientos de Torah ni haber leído el Sefer Yetzirah. Acá tenemos una gran responsabilidad, yo el primer responsable y todos responsables de que los contenidos, y por ese motivo yo particularmente, y creo que tú estás en la misma línea, insistimos en estudiar, en estudiar y en estudiar. Es decir, y cuando en algún momento hay una acusación, bueno, la cábala es muy mental. Bueno, la cábala es, realmente tiene 2300, 2400 años de sabiduría, de muchos años que han escrito, una cantidad ingente de material, y eso hay que saberlo, no porque sea mental, sino porque en realidad uno tiene que estar preparado, inclusive si va a formar una escuela de cábala en algún lugar de la tierra, sea en Portugal, que nos han contado que algunos maestros de la escuela ya van a fundar escuelas de cábala en Portugal, en Brasil, etcétera. Claro, muy peligroso desde nuestra posición los contenidos que estamos virtiendo que tienen que estar siempre en relación con las fuentes. Y si algo tenemos o intentamos tener de cierta seriedad, es que estamos, bueno, aconsejando bibliografía académica y seria, porque no podemos tener profesores o maestros en el futuro que no tengan vinculación con las fuentes, sino no. realmente muy peligroso para aquellos alumnos de estos maestros futuros, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, no solo es muy peligroso, sino que se desvirtúa todo el sentido sublime y sutil y sagrado que tiene la Kabbalah. Y a mí lo que me parece interesante de esto, de este planteo que se da en este caso, es que yo creo que el alumno debe tener
un conocimiento importante, debe nacer de él, además, la intención de leer, la intención de averiguar, de informarse. Ahora no hay excusas con que no hay textos porque queda lejos o porque solo en Estados Unidos y en Israel ahora está todo traducido, está todo online. Así que no existe esa excusa. Y además la intención del esfuerzo. A mí me parece valorable que alguien que hace los cursos de la escuela haga preguntas, sugiera incluso bibliografía él mismo, o nosotros sugiramos bibliografía para leer y para estudiar, pero siempre a sabiendas de que la Kabbalah en todas sus áreas no se termina de estudiar jamás. Sí, sí, yo Entonces, por otra parte, admiro el esfuerzo de aquellos que no han nacido en una familia originalmente judía, que tienen indudablemente que hacer un esfuerzo en su cosmovisión general de la realidad para entrar en la Kabbalah, ¿no? Es decir, que si a nosotros que nacimos dentro de familias hebreas de origen nos costó años y años el aprendizaje, yo admiro el esfuerzo que hacen tantos para tratar de entrar en una cosmovisión donde no hay pecado original, como habitualmente se enseña en el cristianismo, donde la función del Satán no es la función que se tiene habitualmente en otras culturas. Creo que desde ese punto de vista la gente realiza un esfuerzo. Pero claro, nuestra responsabilidad es dar el material y que se realice el esfuerzo en aras de que aquellos maestros que salgan en el futuro tengan un conocimiento no solo experiencial, sino también académico de las fuentes. Por ese motivo no puede haber un maestro de Cábala que no haya leído Gershom Scholem o que no haya leído Moshe Idel, porque entonces estamos, como se dice habitualmente, fritos. Estamos mal, porque en realidad lo que tenemos que intentar por todos los medios es esa seriedad. Por otra parte, además de la seriedad, coincido completamente con tu idea de la automotivación que tienen que tener. Pero yo creo que en ese sentido, quien entra en la Cábala encuentra tal nivel de conocimiento que se le produce esta automotivación. Quiere decir que se le ve a la gente automotivada. Creo que probablemente, como tú dices, ¿no? Hay que guiar en la medida de lo posible para la seriedad, para lo académico, y eso no quita lo experiencial, todo está unido, finalmente, no hay que dividir. claro, es literalmente así. De hecho, digamos, el trabajo específico de la Kabbalah tiene que ver con la unión de lo teórico y lo práctico. Digamos que aquí también encuentro un punto importante y hasta de cierta distancia. Muchas veces se toma la Torá, el Tanaj, el Antiguo Testamento, digamos, como un libro lejano, ¿no? Lleno de fábulas y de cuentos, de reyes o de metáforas, que parcialmente es así, pero el hecho es que ese es además de ser, ¿no? El libro sagrado y demás, la Biblia propiamente dicha, lo que tiene de importante es que quien la lee la vuelve viva. Quien lee la Torá hace que la Torá viva. Y una Torá viva significa una Torá revelando también secretos de la Kabbalah, que esto es lo que uno de los trabajos que vamos a hacer, digamos, parte de el entrenamiento tiene un 80% del trabajo con Sitrei Torah, es decir, con los secretos de la Torá, aún antes. No, no te quiero interrumpir, pero te interrumpo porque no me quiero eh, olvidar de esta anécdota. Estaba en la comunidad israelita de Barcelona hace muchísimos años y recuerdo que tuve una reunión con Rab Carciente, estoy hablando hace más de 15 años, y yo, por supuesto, Rab Carciente me dejó unos minutos ahí, miré su biblioteca a ver si encontraba algún libro de Kabbalah, ¿no? Tipo el Enigma Sagrado, buscando ahí a ver qué libro de Kabbalah, y no encontré ninguno. Entonces me senté y en un momento así, muy indiscreto por mi parte, le pregunté, ¿no hay un libro de Kabbalah? Y me dice, todos son libros de Kabbalah. claro, claro, Y qué ahí comprendí, hermoso, lo que me enseñó, que todo libro en su profundidad, aunque no diga Kabbalah, si uno profundiza, encuentra el Sod, ¿no? así es, así es. Y eso mismo, así como lo puede encontrar afuera en la Torá, lo encuentra en su interior cuando hace una meditación a través de alguno de los métodos que proponemos.
la cantidad de revelaciones y de secretos que se pueden obtener en una sola meditación puede equivaler a muchos años de terapia o a muchos años de estudio de tantísimas materias, y yo creo que el material con el cual trabajamos, tanto tú con tu erudición dentro de la Kabbalah luriánica y yo con lo que puedo llegar a hacer de la meditación, lo que hace es fomentar el aprendizaje y la búsqueda interior, es decir, revelar contenido que está ahí, listo para ponerse en marcha y que uno no lo termina descubriendo porque en vez de mirar hacia adentro, mira hacia afuera. Ese Así es es. el trabajo que... Al final siempre que miramos hacia afuera terminamos creando ídolos y no Así es. terminamos de hacer el trabajo interior. Ruth, la verdad me quedaría hablando como siempre contigo. Sí. Lina tendrá que crear conversaciones más que presentaciones de cursos, así que hablaremos con Lina, que también le tenemos que agradecer toda la labor ingente que hace. La verdad, increíble, increíble. Si no tenemos a Lina por detrás, algún día la vamos a entrevistar también a ella, Y saldrá claro, en los medios. Y te deseo lo mejor, la verdad, en este segundo curso, y no por el segundo curso, te deseo lo mejor porque creo que tu función en Sefarad es de mucha luz, en un área que está totalmente inexplorada, totalmente ignorada, mezclada, como tú bien dices, con las meditaciones de Oriente. Y creo que estás haciendo un trabajo fundamental dentro de la Kabbalah en la expansión de la luz que Sefarad perdió en 1492, gracias a los reyes católicos, y que nosotros hoy tenemos que volver a expandir esa luz en todas las tierras que de alguna forma tuvimos que abandonar hace 5 siglos. Así que, la verdad, nuevamente, bienvenida a la escuela. agradecerte también a ti y una vez más a la escuela, y los espero en el curso. Bueno, shalom y gracias, gracias por todo. Shalom, gracias.